Ingeniero, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad, el grupo número 4 va a dar a conocer uno de los manuales de la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego, que es el riego parcelario. Bien, para dar a conocer este manual, vamos a dar una parte introductoria para poder motivar esta exposición, ¿no? Aquí hacemos un caso hipotético, nos preguntamos, ¿no? O quiero que nos imaginemos que tenemos dos chacras en condiciones iguales, la misma infraestructura, pero una chacra produce y la otra no. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Muchas veces el diferencial no está quizás en el producto que se utiliza para poder quizás cultivar la semilla o el abono, ¿no? Sino está en cómo se aplica el agua, ¿no? Cómo se gestiona el agua o es cómo se gestiona ese recurso hídrico, ¿no? Justamente es exactamente es lo que busca el manual, este manual, capacitar o dar a conocer lo que es el sistema de riego parcelario. La técnica es fácil, es justamente conocer esos tres aspectos o pilares fundamentales, ¿no? La preparación del terreno, la construcción de las composturas y la aplicación de lámina del agua, ¿no? Justamente es lo que hoy se va a explicar, ¿no? O lo que se va a dar a entender en este manual, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué es importante? Por ejemplo, el Estado ya invirtió en construcción de canales y sistemas de riego a través de los diferentes proyectos como el PCI, el agro rural. Eso quiere decir que la infraestructura ya está. Sin embargo, los estudios posteriores o las investigaciones o lo real, lo que sucede en el terreno, no es suficiente, porque si el agricultor, por ejemplo, el que está, o quien va a gestionar no sabe cómo usar el agua o cómo se va a aplicar el agua, el terreno se va a erosionar, el suelo se va a, bueno, justamente se va a erosionar y va a haber muy poca producción, ¿no? La producción va a disminuir y justamente es lo que no se busca, ¿no? Justamente este manual nos va a enseñar cómo gestionar estas situaciones, ¿no? ¿A través de qué? Justamente de estos tres puntos muy importantes, ¿no? Que se realice el riego a nivel de la parcela. El segundo punto es preparar adecuadamente el terreno, construir las composturas eficientes y aplicar la lámina de agua en las laderas, como podemos observar, ¿no? Ya para cerrar, por ejemplo, la parte introductoria, lo que se quiere enseñar a través de este manual es justamente estos cinco aspectos o cinco ideas fundamentales, ¿no? El riego parcelario no reemplaza el sistema de riego, sino las complementa. Sin capacitación, el agua se va a desperdiciar. El manual cubre todo la composición del terreno, las composturas, el nivel de terreno, cómo es el terreno, cómo se va a aplicar la lámina de agua, entre otros factores, ¿no? Este manual está dirigido tanto a la persona que va a gestionar este recurso hídrico y también a las personas que desean investigar sobre estos temas, ¿no? Entonces, a continuación, mi compañero les va a explicar de mejor manera la parte teórica. Ok, muy buenas tardes, buenas. Mi nombre es Diego Emilio Quisuret y ahora vamos a continuar con el tema que abarca la fase inicial de la preparación del terreno, del suelo, el barbecho. Antes de meter a cualquier herramienta del terreno necesitamos asegurar la humedad adecuada aprovechando la compostura de la campaña interior. A ver, como estudiantes de ingeniería civil sabemos que lo crítica que es la pendiente al manejar el agua. ¿Por qué? Porque si estamos en un terreno de ladera, el manual nos indica que debemos extender el agua en áreas más grandes. Eso disminuye la velocidad de flujo y evita la erosión del suelo, permitiendo la infiltración. Por el contrario, en un terreno llano la estrategia cambia, dividimos en melgas para que el agua avance rápido y no se estanque, evitando asfixiar el suelo. Como vemos acá, el método por completo, ladera versus llano. Acá en la ladera vemos que se tiene extensiones grandes de agua que pasan como si fuera un canal, un río, ¿no? Y acá en llanos tenemos como si fuera ya uh, un canal bien recto que pasa por todo el amplio, todo el amplio del terreno. Pasamos al siguiente, que la siguiente es sobre... Una vez que el terreno tiene la humedad correcta, pasamos a la rotulación o primer barbecho. La herramienta varía según nuestra calidad, desde el tractor hasta métodos tradicionales como la yuntada o la chaquillacta, ¿no? Acá tenemos, en las imágenes se puede ver el uso del tractor, la chaquillacta que es esta cosita que va jalada de su yunta, ¿no? Y los objetivos agronómicos fundamentales es lograr una adecuada aireación del suelo, facilitar una mejor distribución del abono que se va a incorporar y asegurar que las raíces de las plantas puedan desarrollarse sin restricciones desde el inicio, ¿no? Acá, como vemos en los objetivos claves, suelo aireado, mejor distribución del abono y el desarrollo radicular libre. Y eso sería todo por mi participación. También quedaría ver que el barbecho es para laderas, en pendientes y terrenos llanos. Hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Que a veces en los laderos no se va a poder siempre utilizar, como se podría decir, los tractores, porque son de gran magnitud. Y como sabemos, las laderas, a la hora de tú plantar o cosechar algo, no tiene un gran paso para tractores. Muchas gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la calidad de aradura. Bueno, esta nos dice que para garantizar una preparación óptima del terreno, el documento del manual que nos brindaron destaca dos factores esenciales sobre el perfil de aradura, ¿no? Primero es la profundidad y el segundo es la uniformidad. En la profundidad de la aradura, bueno, se establece una profundidad de 20 centímetros. Esta medida es fundamental, bueno, es lo que se busca generalmente, porque permite que el suelo alcance una profundidad para humedecerse uniformemente, ¿no? Y que las plantas crezcan
adecuadamente, uniformemente también. Y bueno, con eso vamos al siguiente punto, que es la uniformidad del pie de herradura. Es indispensable que la profundidad sea lo mismo, pues sea uniforme desde el inicio hasta el fin, porque esto hace que nuestras plantas crezcan de manera equitativa, ¿no? Desde el inicio hasta el final de nuestra parcela. Bueno, el siguiente es, bueno, la importancia que tiene esto. La profundidad uniforme garantiza que todas las plantas de la parcela crezcan de un tamaño similar, como ya les estaba mencionando. Bueno, y las consecuencias de la falta de uniformidad si la profundidad varía, no sé, por ejemplo, si es menor que al inicio que al final, como podemos ver a veces por el desgaste del suelo, ¿no? Por el mismo desgaste puede ser incluso hasta más profundo o hasta un poco más elevado. El cultivo será irregular, resultando que las plantas crecen bien y las otras no, pueden crecer más pequeñas o más débiles. El siguiente punto que vamos a observar es el desmenuzamiento. Bueno, el labor consiste en deshacer los terrones de tierra tras la roturación y es clave para facilitar el manejo agrícola posterior. Bueno, disculpe. Bueno, los beneficios que tenemos de este desmenuzamiento es permite regar de forma adecuada, ya que se va a distribuir mejor el agua, facilita la creación de una buena compostura, ya que esos terrones, cuando se desmenuzan, pues es mucho más fácil que las plantas y sus raíces absorban los minerales que hay en la tierra. El tercero, disculpe, es asegurar la distribución uniforme del abono o el guano que se incorpora en el suelo. Y por último, las consecuencias de un mal desmenuzamiento es si el terreno no está bien desmenuzado, como podemos ver en algunos terrenos cuando hay mucha piedra, bueno, aparte, ¿no? de que son terrenos rocosos, estos se juntan demasiado, no se podrá realizar una compostura eficiente y ni el abono se repartirá de manera igualitaria en el campo, bueno, ya que los terrones no permiten que esto se disperse de manera adecuada, ¿no? Ya, eso sería todo, bueno, muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Para seguir continuando con la exposición, yo les voy a explicar acerca del abonamiento natural, que es el guano. Bueno, el guano es considerado el fertilizante orgánico más potente del mundo, a diferencia de los químicos. Este producto extraído de nuestras aves marinas, pues aporta nitrógeno, fósforo y potasio de manera equilibrada, alimentando la planta y regenerando el suelo al mismo tiempo. Pero para que este superabono funcione, eso lo debe estar listo, como vemos en la fase inicial, donde aplicamos la roturación, para que la tierra esté suelta y airada. Así que cuando incorporemos el guano, los microorganismos podrán trabajar libremente y las raíces no tendrán obstáculo para alimentarse. Como técnicas de aplicación y cronograma del guano tenemos que, según Minagri, el manual, la clave del éxito no es solo el producto, sino también la técnica. En el manual se dice que colocar montones a distancia de 4 o 5 metros entre sí. Esto garantiza una distribución uniforme y evita dosis excesivas que podrían dañar a los brotes jóvenes. También es importante mencionar que el guano es ideal para terrenos de un segundo o tercer año en producción, funcionando como un recuperador de energía para suelos que ya han sido trabajados intensamente, como sucede en las rotaciones de papa o cereales. Como proceso crítico, extendido y protección, tenemos que un error común es dejar el abono expuesto. La regla de oro es extender y enterrar inmediatamente. Si el guano se queda bajo el sol o el aire, los rayos ultravioletas y el viento hacen que pierda su nitrógeno. Por eso el volteo debe ser mucho más rápido para que el suelo actúe con una cápsula protectora, asegurando que cada nutriente llegue a la raíz y no se pierda en la atmósfera. Más adelante les voy a explicar un ejemplo de cada uno de ellos. Y como último proceso tengo sinergia por el riego. Finalmente, como saben, el abono necesita el agua para activarse. Tras la aplicación realizamos un riego de machaco para asentar los nutrientes. En zonas de ladera debemos ser cuidadosos con los surcos para que este evite que el agua lave el abono. Eh, como ejemplo, bueno, para seguir con los ejemplos, como le acabo de mencionar, que el concepto del guano es que es un fertilizante orgánico más potente del mundo. Como ejemplo de lo mencionado es que el abonamiento natural como proceso inicial, lo tenemos que antes, para sembrar, por ejemplo, la papa, un agricultor tiene que hacer una yunta de 20 centímetros, dejando el suelo suelto para mezclar el guano. Como se mira en la imagen, el señor está prácticamente realizando la yunta de 20 centímetros y a la vez pues está dejando el suelo suelto para mezclar el guano. Y su importancia pues es que permite que el abono se integre mejor a las raíces y absorban mejor los nutrientes. Como segundo paso tenemos el extendido y uniformidad, que como ejemplo se mira a dos trabajadores que aplican el guano, uno lo esparce y lo otro lo entierra inmediatamente. Pues esto es para que evite el exceso del abono y asegura su distribución uniformemente. También se podría decir que reduce la pérdida de nutrientes y mejora la eficiencia del fertilizante. Esto más que todo se trabaja en la sierra. La sinergia, que es el abono más riego, que como ejemplo lo miran en la imagen, que es el cultivo de maíz, que se realiza más o menos de riego de 10 días después del abonamiento, porque activa los nutrientes y facilita su absorción por las raíces. En conclusión, el abono es la del guano, mejor dicho, mejora el crecimiento de los cultivos, conserva los nutrientes en el suelo y reduce costos de fertilizante. Esto sería todo. En esta oportunidad, yo voy a continuar hablando sobre las composturas que vienen a estar, ¿no? Dentro de este sistema, los surcos y las melgas. Surcos que vienen a ser para partes que son inclinadas en el terreno, que vienen a ser laderas, y melgas para partes llanas. Vamos a hablar que
Las composturas es una síntesis de técnicas, una compilación de preparaciones de terreno y optimización del agua agrícola para que funcione este sistema. El propósito es maximizar la producción agrícola, evitando la erosión del suelo y optimizando cada gota de agua utilizando el agua natural de un río o cualquier sistema de agua que esté pasando cerca, ¿no? Los tres pilares que yo puedo encontrar son la preparación del terreno, que se tiene que hacer un barbecho, roturación precisa, el diseño de composturas, surcos o melgas adaptados a la topografía que nosotros tenemos y control volumétrico, que es la medición exacta del caudal aplicado. En este mapa mental lo explicaremos un poco mejor, que viene a ser la medición y capacitación. En medición se tiene que aforar con un nivel carpintero el caudal y después se tiene que hallar el volumen de agua que transporta, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos que es 86,4 metros cúbicos con el ejemplito ese, con el tiempo de riego. Por el tiempo de riego nos dicen, ¿no? Caudal por el tiempo de riego, que es volumen. Y capacitación, que es la transferencia tecnológica para evitar pérdida de suelos, ¿no? Que es información, ya sea información tecnológica o información que se pueda trabajar en uno mismo para poder hacerlo. Preparación de composturas. En ladera se hacen surcos, en llano se hacen estomelgas y distribución podemos ver que se hacen mudadas, que es la agrupación de surcos con cabeceras reforzadas y desagüe al mismo tiempo. En preparación del terreno podemos ver que se hace barbecho, que es humedad inicial para roturar. Roturación es uso de tractor yunta o chaquitaje para la aeración y raíces, ¿no? Para la extracción de eso, que viene a estar en la limpieza. Abonamiento tiene que ser una distribución cada 4 o 5 metros y volteo inmediato del guano natural. Y como último vamos a poder ver estas, que son tres reglas de oro que encontré que uno nos dice, ¿no? Permite adecuada profundidad del humedecimiento al regar, que viene a estar, ¿no? 20 centímetros a la derecha y 20 a la izquierda. Eso quiere decir que la altura 1 debe ser igual a la altura 2, que es profundidad y uniformidad. Y también tiene que ver el desmenuzamiento. Tiene que garantizar el crecimiento parejo de todas las plantas. Tiene que haber un buen desmenuzamiento de la tierra para que se pueda mezclar bien el abono con la tierra y no haya granos tan grandes, ¿no? Y evitar la erosión también. Después vemos acá que, según esta matriz que hice, el método principal, que son surcos en contorno contrapendiente, son surcos con declive o división en melgas. Y no vemos la dinámica del agua que es extender el agua en áreas más grandes para que el suelo absorba lentamente y dividir más rápido a fin de que no se estanque el agua. Y hay que prevenir lo que es la erosión y el arrastre de tierras y evitar el emposamiento que divide el surco. Eso sería por mi parte. Gracias. Bien, a continuación tenemos lo que es la medición del agua y las estrategias. Primero, en cuanto a la medición de agua, nos dice ¿para qué sirve? Sirve para poder saber cuánta agua aplicar a la parcela. Los instrumentos principales que se utilizan es el aforador RCB, que viene a ser un instrumento hidráulico que permite medir la precisión y saber cuánto agua ingresa a la parcela. Y lo segundo es el reloj que va a servir para tomar el tiempo, tanto de inicio como de fin. Después, los datos que vamos a registrar con esto son lo que es el caudal, el tiempo y el área. En cuanto a las estrategias, la norma nos dice de manera general que el objetivo principal es desarrollar las capacidades en los usuarios para el uso adecuado y eficiente del agua de riego. Esto se hace a través de una estrategia tanto formativa, es decir, una parte teórica que se les capacita a los agricultores, y una parte práctica. Los componentes dentro de estas estrategias son la sensibilización, que vendría a ser darles conocimientos previos y básicos que requieran. Lo segundo, la organización de los usuarios, en los cuales se hace una conformación de áreas y de agricultores, en el cual se elige a un agricultor principal, que es el capacitador, y el que va a también difundir entre los demás usuarios de su misma zona. Después tenemos la selección del método, cuarto, la aplicación técnica, y por último, el control y la mejora. A continuación vamos a ver un ejemplo práctico e hipotético de lo que es tanto la medición y las estrategias que se pueden aplicar. Los datos vamos a ver a continuación. Un agricultor en una comunidad del Cusco tiene como área de parcela 0,5 hectáreas, que vendría a ser 5.000 metros cuadrados. Cultivo es el maíz, el tipo de terreno es ligeramente inclinado con ladera suave y el método de riego que se ha escogido es el riego por surcos o gravedad. El agricultor se pregunta, ¿cómo puedo medir el agua que uso y qué estrategias eficientes de riego puedo aplicar? Primero, para ver lo que es la medición, vamos a ver dos pasos. El primero es la medición del agua netamente. En este podemos observar, de acuerdo al RBC o al aforo, que el caudal es 10 litros sobre segundo y la hora de inicio se ha tomado a las 9, mientras que la de hora de fin es a las 10, lo que vendría a ser en total una hora. Teniendo estos datos, reemplazamos en la fórmula donde el volumen es igual al caudal por el tiempo, obteniendo así un volumen de 72 metros cúbicos. El paso 2, analizamos la lámina de agua. La lámina de agua vendría a ser el volumen sobre el área. Teniendo estos datos, reemplazamos igual y nos sale 14,4 milímetros. Ahora, ¿qué estrategias se puede ver? Con los datos que se ha calculado, ya se puede ver la primera estrategia, la medición de toma de decisiones. Ya no es una toma de decisiones simple, sino es en base a cálculos que ya se tiene. Lo siguiente es la distribución eficiente del agua. En este caso, lo que puede hacer el agricultor es, por ejemplo, dividir su parcela en 5 mudadas, cada mudada de 4 surcos, en total vendría a ser 20 surcos. Y como tenemos de dato que el caudal es 10 litros por segundo, entonces podríamos decir que puede regar 10 surcos a la vez con 1 litro por segundo de surco. Ahora, otras estrategias son, por ejemplo, la selección del método de riego, que como ya hemos visto previamente se ha seleccionado lo que es el método de riego por surcos, y el control de riego, en el cual el agricultor puede abrir algunos medios para ver de mejor manera el riego. La conclusión, podríamos decir que la medición de agua es importante porque permite conocer con precisión cuánto de agua se va a aplicar en el riego, y con esta información poder tomar decisiones estratégicas, principalmente lo que es la distribución tanto del tiempo como también la frecuencia del riego.